Dentro de los promotores de crecimiento podemos mencionar los que son hongos, como en el caso de micorrizas o trichoderma, tal vez muchos de ustedes hayan escuchado. Dentro de las bacterias tenemos los que son del género Bacillus, Azospirillum, Pseudomonas fluorescens, Gluconazeptobacter y Streptomyces, a modo de ejemplo, ¿no? Y lo que es, en cuanto a control biológico, tenemos los que tienen capacidad antifúngica, como es el caso de Trichoderma, que es un hongo, y en cuanto a bacterias, los Bacillus en general y Pseudomonas fluorescens. En cuanto a insecticidas, Bacillus thuringiensis, para el caso del control de lepidópteros o orugas, tenemos aquellas serotipos que son Ustaki y Aizawa. El foco que voy a hacer yo en esta charla es Bacillus subtilis, que es un microorganismo con el que he trabajado varios años, ya más de una década, y que tiene capacidad tanto de promover el crecimiento como de funcionar como controlador biológico. ¿Quién es Bacillus subtilis? Bueno, Bacillus subtilis es una bacteria que tiene una capacidad o una habilidad especial que es la de formar esporas. ¿Y por qué esto es importante? Desde el punto de vista de desarrollar un bioinsumo, la importancia de poder generar una estructura de resistencia como la espora, que es una estructura que resiste radiación, químicos, temperaturas extremas, de sequedad, es muy atractivo. ¿Por qué? Porque el producto que uno desarrolle tiene un periodo de vigencia, y tiene una sobrevida una vez envasado de más de 2 años. Inclusive esta estructura resiste las aplicaciones, es decir, se puede combinar con cualquier agroquímico mientras las formulaciones, por supuesto, sean compatibles, pero es decir, es resistente a todos los activos que hay actualmente en el mercado, herbicidas, insecticidas, otros fungicidas. Es decir, desde ese punto de vista es una estructura muy útil, es decir, cuando uno hace un producto y lo puede hacer en forma de espora, es la mejor versión. Además, puede preinocularse semillas. Yo he hecho ensayos en los cuales este microorganismo persiste sobre las semillas por más de 7 meses. Es decir, es una estructura biológica de las más resistentes que existen. Y por eso es muy atractivo y muy útil al momento de desarrollar, ¿no?, un bioinsumo. Y no solo es interesante esta habilidad, sino que Bacillus subtilis tiene una serie de aptitudes o de capacidades que lo hacen ideal al momento de utilizarlo como bioinsumo. Una de ellas es que produce biomoléculas antifúngicas. Yo ahora las voy a mencionar todas y después las vamos a ir tratando en detalle. Otra de ellas es que, como todo promotor de crecimiento, produce moléculas que estimulan el crecimiento vegetal, como fitohormonas, ¿no?, conocidas como fitohormonas, además de otras que tienen que ver con la absorción de nutrientes. Coloniza superficies vegetales, como raíces, inclusive foliar, y además tiene la capacidad de ingresar en vegetales, con lo cual se ha descubierto recientemente que también es un endofito. Esta habilidad lo que le permite es persistir en el entorno de la rizosfera y en asociación con el vegetal, con el cultivo, lo cual favorece su modo de acción a lo largo del ciclo del cultivo, ¿no? Y otra de las capacidades o habilidades que tiene es estimular el sistema de defensa de la planta e incrementar la tolerancia al estrés ambiental. En cuanto a lo que son las biomoléculas antifúngicas, Bacillus subtilis tiene la capacidad de producir varias. Es decir, yo acá les muestro a modo de ejemplo 3 de ellas, de esta familia de lipopéptidos, los cuales están constituidos por una parte que son aminoácidos y otra parte que es un ácido graso. Es decir, son moléculas anfipáticas que tienen tanto la capacidad de ser hidrosolubles como ingresar a las membranas lipídicas, por lo que su modo de acción es en la membrana celular de los hongos. Estas moléculas, por su estructura, las distintas cepas de Bacillus tienen la capacidad de producir varias versiones y varias moléculas. ¿No? Yo acá está la fengicina y turina, surfactina, pero está la bacilomicina, la pliplastatina, entre otras. Con lo cual es un grupo de bacterias que tiene gran capacidad de producir sustancias antifúngicas, y que estas sustancias antifúngicas tienen amplio espectro, porque actúan en una estructura que es general y compartida por todos los hongos, que es la membrana que rodea las células, ¿no?, las células fúngicas. Es decir, se inserta como si fuera un clavo en la membrana, con su cola de ácido graso, se inserta y desestabiliza las membranas.
Algunas de ellas producen una desestabilización que le impide a la membrana funcionar apropiadamente, con lo cual la célula muere. En otro caso, directamente destruye la membrana celular, con la consecuencia que la célula también muere. Y todo esto permite un control muy general de muchas especies de hongos. Yo acá hago un listado sobre las que nosotros tenemos puntualmente probada la actividad de Bacillus subtilis como biocontrolador. Y no solo la capacidad de producir varias moléculas hace que tenga un amplio espectro de acción, sino que también hace que los hongos no puedan generar resistencia fácilmente a este tipo de sustancias. Con lo cual, Bacillus subtilis como bioinsumo va a seguir siendo antifúngico a lo largo de mucho tiempo y es probable que nunca se consiga, porque es una evolución conjunta entre el bacillus y los hongos, no consigan los hongos obtener resistencia a estos activos. ¿Cómo uno analiza la capacidad cuando uno hace un aislado de Bacillus subtilis? ¿Cómo uno puede desarrollar un bioinsumo? Bueno, primero tiene que probar que ese microorganismo sea útil como bioinsumo. Cuando uno plantea qué bioinsumo uno va a elaborar, tiene que plantearse un objetivo, es decir, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando? ¿Qué es la actividad que yo estoy buscando? Bueno, nosotros en un inicio buscábamos capacidad antifúngica, es decir, un microorganismo que tenga capacidad de controlar hongos. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, analizamos la capacidad de controlar hongos. ¿Cómo uno lo hace? Inicialmente uno hace una evaluación en la cual utiliza placas de Petri, colocando en el centro los hongos fitopatógenos, y en los extremos coloca las distintas cepas de Bacillus subtilis que haya aislado, ¿no? Del suelo, del agua, de la naturaleza. Y lo que uno hace es dejarlas crecer, desarrollar juntas, incubar estas placas y analizar qué pasa con la interacción entre los hongos y estas cepas de Bacillus subtilis. Y mide de alguna manera la zona de inhibición del crecimiento o de desarrollo del hongo por estas cepas, ¿no? Por estos Bacillus subtilis. Obviamente, mientras mayor sea el área, el halo de inhibición del crecimiento del hongo, mayor es la capacidad de control antifúngico que esa cepa tiene. ¿Por qué? Porque lo que produzca acá lo produce en mayor cantidad o son más activas o más eficientes las biomoléculas de control que produzcan. Entonces, de esta manera, uno puede a priori realizar una selección y quedarse con los Bacillus subtilis que mayor cantidad o mejor capacidad tenga de controlar hongos fitopatógenos. De esta manera, bueno, acá hay otras fotitos donde vemos otras cepas de fusión y de fusión Solani, y cuando uno realmente ha seleccionado las cepas de interés, puede con estas cepas empezar a hacer otro tipo de estudios. Es decir, uno busca control en semillas. Bueno, vayamos a ver qué pasa cuando uno aplica este controlador biológico o este bioinsumo sobre semillas. En este caso, no sé si es un ensayito sobre semillas de maíz. Si bien el maíz viene comercialmente ya con fungicidas e insecticidas, decidimos hacer esta prueba para analizar qué ocurre en el caso de un entorno más natural, es decir, sobre la superficie de una semilla. Analizamos, por ejemplo, en este caso maíz. Y en el caso de maíz nos sorprendió que hubo un control total de las tres, en este caso de las tres especies de hongo, géneros en realidad, de hongos detectados, Fusarium, Aspergillus y Penicillium, en el mismo nivel, o presentado en el mismo nivel de control que un fungicida de última generación. Cuando esto lo hicimos sobre semillas de soja de 3 variedades distintas, en las cuales se observan que los hongos detectados tienen distinta cantidad de colonias promedios a las semillas en estas variedades. Cuando nosotros utilizamos un bioinsumo a base de Bacillus subtilis, obtuvimos un control muy bueno, en todos los casos, y que me adelanto un poquito, y que uno puede observar que es muy comparable al control que se obtiene con un fungicida químico. En este momento es necesario hacer un paréntesis, estamos comparando un fungicida biológico no tóxico y no perjudicial del medio ambiente, ni que altera la microflora del suelo, comparado con un fungicida químico que sí lo hace.
Dejando un poquito las biomoléculas antifúngicas, vamos a hablar un poquito de las moléculas que tienen que ver con la promoción de crecimiento. Como un promotor de crecimiento, un PGPR o un PGPM general, tiene capacidad de solubilizar fosfato, produciendo tanto enzimas como ácidos orgánicos que favorecen su biodisponibilidad. A su vez también produce estos mismos ácidos orgánicos o sideróforos, hacen mejor accesible minerales presentes en el suelo. Pero Bacillus subtilis tiene una habilidad extra que es inherente a los bacillus en general, que tiene la capacidad de generar una sustancia volátil que promueve el crecimiento. Esa sustancia volátil fue identificada como el DO3-butanodiol. Más allá de su nombre, que no sea tal vez fácil de recordar, sí es interesante mostrar que también es una manera de clasificar o de determinar si lo que uno aisló como antifúngico, es decir, si las cepas que uno aisló como buenas controladoras de hongos, a su vez tienen la capacidad de producir esta sustancia volátil promotora del crecimiento. Entonces, una manera de hacerlo es con un ensayo colorimétrico en el cual uno hace una reacción química que determina uno indirectamente, ¿no?, la presencia de este volátil por un precursor. Podemos tomarlo como que el color rojo es directamente proporcional a la cantidad o a la capacidad de producir esta hormona volátil. En el ensayo se usa un testigo negativo, un testigo positivo, que es una cepa de Bacillus subtilis, la MBI 600, que tal vez algunos las conozcan, otros no, ha formado parte de productos comerciales como el Baul HP en su momento, comparado con una, por ejemplo, de las cepas que nosotros obtuvimos durante estos desarrollos de bioinsumos, en la cual podemos observar que inclusive la cepa esta aislada produce mayor cantidad de esta hormona, de esta fitohormona, ¿no?, de esta hormona que estimula el crecimiento vegetal. ¿Y por qué volátil? ¿Cómo se evidenció que era volátil, ¿no? ¿Cómo uno encontró que había algo que iba por el aire y promovía el crecimiento? Es muy interesante, y yo realmente cuando doy esta charla pongo este experimento porque me parece algo fantástico. Es decir, en placas de Petri que estaban divididas a la mitad, es decir, estaban separadas físicamente una mitad de la otra. En este caso se cultiva Arabidopsis thaliana porque es una plantita que crece, que es muy chiquita y permite hacer estos ensayos en el laboratorio. Y podemos observar que cuando uno pone a Bacillus subtilis al lado de las plantas, y no estando en contacto físico, es decir, hay una separación física, es decir, si bien acá la gelatina, el agar que uno utiliza está presente en los dos lados, pero está separado, es decir, nada puede difundir por este agar hacia las plantas, se ve que igualmente, por más que no estar en contacto físico con las plantas, promueve el crecimiento de las mismas de una manera sorprendente. Con el tiempo se identificó que ese compuesto era el DO3-butanodiol. Esta capacidad de promoción de crecimiento, cuando uno lo traslada ya, por ejemplo, a soja, puede observarse que en las plantas tratadas con Bacillus subtilis en sus semillas desarrollan mucho mejor que las plantas testigo. Como yo les mencionaba al principio, otra de las, perdón si voy un poquito rápido, pero es un poquito bastante material, cualquier cosa después me preguntan. Otra de las capacidades que tiene Bacillus subtilis es de estimular el sistema de defensa de la planta. ¿Cómo actúa el sistema de defensa de la planta? A grandes rasgos, la planta puede detectar algunas estructuras de fitopatógenos o el daño que el patógeno o la plaga hace en los tejidos vegetales. Una vez que detecta cualquiera de esas dos cosas, es decir, el daño sufrido o la herida o la presencia de un fitopatógeno, se pone en un estado de alerta, se estimula y a través de principalmente el ácido salicílico pone en funcionamiento, pone en marcha toda la defensa para contrarrestar el ataque de este fitopatógeno, es decir, sacrifica tejido, engrosa las paredes celulares, y de esta manera trata de circunscribir al patógeno en el lugar en el que ingresó, sacrificando esa o esas hojas que han tenido interacción o esos tallos.
Este sistema se conoce como resistencia sistémica adquirida, es decir, la planta se vuelve en su totalidad más resistente, es decir, que si sigue siendo atacada va a responder mejor, pero este sistema es adquirido, es decir, tuvo que ser atacada, tuvo que infectarse o sufrir un daño por parte del patógeno para poner en marcha esta respuesta. Bastante tiempo después, y ya en realidad hace varias décadas, se dieron cuenta que había otro sistema de resistencia que era inducido. Y inducido por una serie de licitores, dentro de ellos microorganismos. Como es el caso de Bacillus subtilis, tanto a nivel foliar como a nivel radicular, la presencia de este microorganismo elicita, estimula, bioestimula a la planta a través principalmente del ácido jasmónico y del etileno como moléculas señales, para que la planta ponga en marcha su sistema de defensa en un modo preactivado. Es decir, no hay una respuesta completa inmune, porque no está siendo atacada, pero sí está estimulada, es decir, tiene la capacidad de responder mucho más rápido ante un ataque de un patógeno real, entre comillas, que las plantas que no están estimuladas de esta manera. Y esto es muy importante, ya que podemos, digamos, hacer la comparación con el funcionamiento de una vacuna. Si la planta va a responder mucho más rápido, con mucho menos daño foliar, como yo les voy a mostrar ahora, ante el ataque de un patógeno. Es el caso de nuestros ensayos, por ejemplo, hechos en tomate, en los cuales la rizosfera de estas plantas tienen Bacillus subtilis, y luego de hacer el tratamiento de aplicar Bacillus subtilis en las raíces y en las semillas de estas plantas y dejarlas desarrollar, un tiempo después se las ataca con un fitopatógeno como Fusarium oxysporum. Puede observarse claramente que las plantas control presentan un daño significativo, muchas de ellas mueren, comparadas con las plantas que fueron tratadas con Bacillus subtilis en su rizosfera. Es decir, estas plantas estaban, entre comillas, vacunadas, estaban bioestimuladas en su sistema de defensa y pudieron responder mucho más rápido al ataque. Responder mucho más rápido al ataque te permite que el patógeno no pueda diseminarse rápidamente en la planta y poder inclusive sobrevivir al ataque. Cuando esto mismo se repitió con otro patógeno, Rhizoctonia solani, se obtuvo el mismo resultado, es decir, las plantas que fueron tratadas con Bacillus subtilis pudieron sobrevivir mejor al ataque, presentando menos daño que las plantas control. Acá hay otro ejemplo, esto es en Arabidopsis, en el cual se puede observar que las plantas que están tratadas con Bacillus subtilis en su rizosfera y luego atacadas, ambas, inclusive el control, ¿no?, con una pseudomonas patógena, puede observarse que el daño foliar que se presenta es mucho menor, es decir, la planta responde mucho más rápido y controla mucho mejor el desarrollo de la enfermedad que en el caso de las plantas que no son tratadas con Bacillus subtilis. En este caso, bueno, para el patógeno Phytophthora sojae, las plantas de soja fueron tratadas en sus raíces con Bacillus subtilis, presentan una mejor respuesta que las plantas testigo, presentando menor daño, inclusive sobreviviendo, ¿no?, al ataque de este fitopatógeno. Como ya les mencionaba también inicialmente, todas estas capacidades de Bacillus subtilis de producir enzimas y biomoléculas y sustancias volátiles también son importantes desde el punto de vista de incrementar la tolerancia al estrés ambiental. Acá hay más o menos un pantallazo a grandes rasgos cómo funcionaría. En el caso del estrés hídrico, la planta reacciona incrementando los niveles de etileno, que es la hormona de alarma, es decir, cesa el crecimiento, se acumulan especies reactivas del oxígeno y se acumula ácido abscísico, que lo que hace, bueno, es cerrar estomas para evitar evaporación, pero esto impacta negativamente en la tasa fotosintética, con lo cual también atentan contra el crecimiento o el desarrollo vegetal. Es decir, la planta deja de crecer porque las condiciones hídricas o de agua disponible no son adecuadas o óptimas para el crecimiento. Bacillus subtilis lo que hace es, además de incrementar el área radicular, como otros PGPR, lo que hace es ofrecerles herramientas a la planta para permitirle
un desarrollo, un crecimiento en estas condiciones de estrés hídrico. Produce enzimas que reducen los niveles de etileno para reducir la señal de alarma y permitir que la planta siga creciendo. Produce antioxidantes que actúan sobre las especies reactivas del oxígeno generadas en estas condiciones adversas. Y al mismo tiempo citoquininas, que son moléculas que reducen la cantidad de ácido abscísico, permitiendo que los estomas sigan funcionando y de esta manera no reducirse o no se reduzca sustancialmente la tasa de fotosíntesis, permitiendo a la planta crecer en estas condiciones de estrés hídrico. Para el caso del estrés salino, una de las herramientas que ofrece Bacillus subtilis son sus volátiles, dentro de los cuales está el 2,3-butanodiol, que no solo promueve el crecimiento, sino que actúa a nivel del estrés salino, actuando o provocando que los canales de sodio a nivel radicular se cierren para evitar que la planta siga incorporando sodio del suelo, y regula estos transportadores a nivel de los otros tejidos internos de la planta, de manera que el sodio que está disponible dentro del vegetal o que haya ingresado en la planta se distribuya lo mejor posible en todo el tejido vegetal para reducir su concentración puntual y sus efectos adversos, ¿no? Y esto obviamente se ensayó. En este caso vemos que en laboratorio, también utilizando Arabidopsis, por lo que mencionaba anteriormente, porque uno puede tener muchas plantas en una pequeña maceta. Esto estadísticamente es muy importante. Vemos que ante un estrés hídrico, las plantas que tenían en su rizosfera Bacillus subtilis pudieron responder mucho mejor a la falta de agua comparadas con las del testigo, y presentaban una mejor recuperación cuando estaba el agua disponible. En el caso del estrés salino, con el mismo ensayito que yo les mostraba anteriormente, en el cual el bacilo no está en contacto, por lo tanto su acción es a través del 2,3-butanodiol volátil, vemos que en un medio en el cual tienes 100 milimolar de cloruro de calcio, vemos que las plantas control están muy estresadas. Las plantas que tienen Bacillus subtilis en su cercanía, si bien presentan cierto estrés, crecen mucho mejor que aquellas que no tienen Bacillus subtilis cerca. Por último, y no menos importante, mencionar que tiene la capacidad de colonizar. En este caso, el ejemplo es, o lo que le quiero mostrar es cómo coloniza raíces, en las cuales se puede visualizar, en este caso, como este halo fantasmal rodeando la raíz, de Bacillus subtilis creciendo en las cercanías, y en este caso se utiliza otras técnicas moleculares, en la cual el Bacillus subtilis que se aplicó tiene la capacidad de generar un fluoróforo que permite detectarlo por microscopía como estos puntos, estas manchas verdes rodeando las raíces. Puede verse que forma biofilms en un contacto estrecho con las raíces, y esto permite generar, aunque se genere una barrera física que no permite que fitopatógenos del suelo, por ejemplo, tengan o puedan acceder a la planta fácilmente. Es decir, tienen que pasar a través de esta capa de Bacillus subtilis que rodea las raíces y que al mismo tiempo está produciendo sustancias antifúngicas y otras sustancias bioactivas que mantienen a raya patógenos del suelo, y produciendo todos estos efectos benéficos que yo les mencionaba anteriormente, toda esta bioestimulación de la planta, estando en un contacto estrecho. Es decir, los bioinsumos en general, y en este caso Bacillus subtilis, cuando uno lo aplica en semillas al inicio, inclusive puede ser luego con aplicaciones posteriores a nivel foliar, lo que genera es que este microorganismo persista en el ecosistema en asociación con las plantas en los cultivos hasta la finalización del mismo, en una estrecha relación, es decir, protegiendo y ejerciendo todo el efecto bioestimulante a lo largo de todo, ¿no? De todo el ciclo del cultivo. Ahora, bueno, vamos a algunos de los resultados que nosotros hemos tenido con este bioinsumo a base de Bacillus subtilis. En cuanto a tratamiento de semillas, en ensayos en trigo, les presento 4 campañas, las cuales se le evaluó. Me faltan algunos resultados un poco más recientes, les pido disculpas por ello. Pero bueno, a modo de ejemplo, vemos que en este caso presenta un incremento
promedio del RIND del 7,2%, que en quintales un incremento promedio en 3,3 quintales por hectárea. Cuando vamos al caso de maíz, en este caso se trató semillas comerciales, las cuales ¿no? venían pretratadas inclusive con fungicida e insecticida. Vemos que tenemos un incremento de 5 quintales por hectárea, lo que equivale a un 6,9% en estas dos campañas promedio de incremento en el rinde. Digamos, todas estas propiedades que yo les mencionaba, la sumatoria de todas estas capacidades termina generando cultivos más sanos y con un mejor rendimiento final. Cuando lo hacemos en soja, lo que observamos primeramente es que el tratamiento con Bacillus subtilis, reemplazando el fungicida químico, obtenemos un 33% más de nodulación en raíz principal. Esto puede deberse primeramente, o una de las teorías es que no impacta negativamente el fungicida sobre la viabilidad de Blarioisomium japonicum, pero no sería único, sino que hay un incremento de la nodulación por otra vía que aún no está identificada, ya que en realidad cuando uno hace esos tratamientos biológicos con el inoculante está en una cantidad muy alta. De hecho, el inoculante fresco tiene a la 10 unidades formales de colonia por mililitro y tiene a la 8 en su vencimiento, y en los dos casos, si uno lo utiliza, va a tener la misma cantidad de nódulos promedio en los dos casos. Es decir, la planta nodula, regula la nodulación, y uno siempre pone inoculante en exceso. ¿Para qué? Porque siempre tienen cierta mortandad celular a causa de todos los químicos, tanto en el fungicida como coadyuvantes, etc. Pero bueno, lo que nosotros estamos observando acá es que además de evitar la muerte, también Bacillus subtilis está ejerciendo otro efecto en la nodulación que incrementa la cantidad de nódulos en raíz principal. Cuando vamos a campo, lo que vemos es que Bacillus subtilis incrementa el tamaño de las plantas de sojas obtenidas, comparado a un tratamiento netamente biológico con un tratamiento con un fungicida químico. Es decir, aquí solo se aplicó inoculante y Bacillus subtilis. No solo como antifúngico protegió las semillas, sino que obviamente bioestimuló el crecimiento vegetal y consecuentemente los rendimientos obtenidos. Acá hay un grupo de ensayos en un momento hasta 2016, un 14,7% promedio de incremento del rinde. En campañas más recientes se obtuvo un 5% promedio en el rinde, y eso equivalió a 4,6 quintales por hectárea en aquel momento y un quintal por hectárea en las últimas campañas evaluadas hasta 2023. Bueno, retomando un poquito acá, estos ensayos son la sumatoria de todo lo que les venía comentando, ¿no? Todas estas actitudes se traducen en incrementos, finalmente en incrementos en el rendimiento. Cuando se evaluó a Bacillus subtilis ya no en tratamientos en semillas, sino en tratamientos foliares, este es un trigo que se trató inicialmente a la siembra de una manera convencional, y luego se le aplicó en etapas vegetativas tempranas Bacillus subtilis, 1,2 litros por hectárea, mediante fumigación, y puede observarse que las plantas obtenidas son mayores en las que son tratadas con Bacillus subtilis, es decir, la bioestimulación que ejerce Bacillus subtilis también puede ejercerse a nivel o a través de la parte del sector foliar de la planta, ¿no? No necesariamente tiene que estar en raíz, sino que puede hacerlo a través de hojas. Esto se traduce, ¿no?, en estos ensayos que hicieron en el 2022. Solo fumigando se obtuvo incrementos en el rendimiento de 1,9 quintales por hectárea, es decir, que la aplicación foliar de este bioinsumo base Bacillus subtilis incrementó el rendimiento de los cultivos obtenidos. Es decir, uno puede haber iniciado un cultivo de una manera convencional sin haber aplicado un biológico inicialmente, pero así todo es importante la aplicación foliar de un biológico, no solo porque funciona preventivamente, porque su capacidad de controlar hongos al fumigar de forma temprana hace que también ejerce un efecto preventivo, sino que también ejerce un efecto de bioestimulación, incrementando el rendimiento final, ¿no?, del cultivo. Bueno, y en este incremento del rendimiento era del 6,25% promedio
en estos ensayos que se realizaron en aquel momento. Al tener respuesta tanto a nivel de utilizarlo a la siembra en semilla como a nivel foliar, bueno, comenzamos a hacer tratamientos combinados, es decir, utilizarlo a la siembra y utilizarlo foliar en etapas vegetativas tempranas. En este ensayo que se hizo en invernáculo y que se utilizó también para una expo en su momento, estas plantas de maíz fueron tratadas tanto en semilla como un tratamiento foliar posterior. No sé si se aprecia bien, pero bueno, se observaba que la masa radicular era mucho mejor o superior en las plantas que fueron tratadas con el biológico, con el bioinsumo Bacillus subtilis, y el tamaño de las plantas también era superior. Pero no solo eso, sino que este ensayo sufrió el ataque o sufrió un tizón, una mancha foliar. En los dos casos, lo sorprendente fue que realmente hubo una estimulación del sistema de defensa de Bacillus subtilis, del sistema de defensa de la planta, ¿no? Y se pudo observar que el daño que causó el tizón fue mucho menor en el caso que estas plantas habían sido tratadas tanto en semilla como foliarmente con Bacillus subtilis, al punto tal de que el testigo tuvo que ser tratado con un fungicida químico para controlar el avance del tizón. En este caso no se utilizó ningún tratamiento posterior. O sea, lo que evidencia es que el cultivo en general no solo es visiblemente, está visiblemente bioestimulado por los Bacillus subtilis, sino que además tienen una inmunidad más robusta que las plantas testigo. Y finalmente quería comentarles algo que estamos haciendo ahora, no tiene que ver con los cultivos extensivos, sino que es algo más, tiene que ver con intensivo, pero para mostrarles que bioinsumos como los que son basados en Bacillus subtilis tienen aptitudes generales de respuesta, como yo se los mostraba, que se han ensayado en tomates, en Arabidopsis. Bueno, entonces ensayamos en cultivos de papa, en los cuales se utiliza un fungicida y se utiliza una gran carga de fungicidas para controlar las enfermedades fúngicas, como por ejemplo son los tizones tempranos o tizón tardío. Acá fíjense que se comparó un formulado con Bacillus subtilis contra Mancozeb a 2 kilogramos por hectárea, a 2 dosis, se evaluó el biológico, obteniéndose niveles de severidad comparables entre lo que es el biológico con lo que es el químico. Es decir, tuvimos el mismo control utilizando un biológico que utilizando un fungicida químico, el cual tiene que, antes de cosechar, dejar de aplicarse, de un periodo de carencia, y que a su vez es un fungicida que la Unión Europea ha prohibido, si no me equivoco. O sea que estamos logrando lo mismo con algo que es enteramente no contaminante, ¿no? Y que no tiene ningún perjuicio y que uno podría cosechar tranquilamente luego de haberlo aplicado porque no hay ningún tipo de problema, ya que este es un microorganismo que es inocuo para el ser humano. Lo mismo con el tizón tardío, vemos que los niveles de control o los niveles, la severidad de la enfermedad es comparable tanto para un control químico como para un control biológico. Con el plus de que al utilizar un biológico comparado con el Mancozeb, obtenemos mejor rendimiento y en este caso mejor calidad de lo que obtenemos. Lo que hace Bacillus subtilis es incrementar el tamaño de los tubérculos obtenidos. Es decir, se obtienen mayor cantidad de tubérculos con tamaños mayores a 90 milímetros, comparado con un tratamiento químico. Si bien todos los tratamientos incrementan, tanto el químico como los biológicos, comparados con el control, incrementan el rendimiento en toneladas por hectárea obtenido, la calidad de los tubérculos obtenidos es mejor con el biológico. Es decir, no solo controlo enfermedades fúngicas, sino que lo que obtengo es mejor. Y cuando comparamos en cuanto al rendimiento total, ¿qué puedo yo recuperar de ese rendimiento total, el rendimiento comercial? Vemos que para el caso de un testigo tenemos una merma del 20%, es decir, yo me quedo con el 80%, es comercializable. Cuando yo uso un fungicida como el Mancozeb,
esto se incrementa a un 84%, pero cuando utilizo Bacillus subtilis, esto se incrementa al 89%. Es decir, la pérdida que yo tengo es menor, con lo cual la ganancia es superior. No solo yo controlé mejor enfermedades, sino que obtuve mayor rendimiento a cambio con un producto que reemplaza un fungicida químico nocivo por otro que es no contaminante y que es inocuo para el ser humano. A una dosis de 4 litros por hectárea, el costo de aplicación es el mismo que el Mancozeb, y con 2 litros por hectárea, en el cual se obtienen resultados muy similares o iguales, el costo es la mitad de utilizar Mancozeb. Yo les voy a hablar ahora de otro grupo de microorganismos de suelo, que son los hongos. Dentro de estos hongos yo he trabajado por varios años, más o menos unos 20 años, con micorrizas arbiculares, y hoy en día están muy en boga, digamos, las consultas sobre este tipo de productos y el auge de productos comerciales que ofrecen micorrizas arbiculares, que se llaman. Entonces, les voy a contar un poquito sobre lo que hacen este tipo de organismos y algunas de las características en cuanto a las limitaciones que tienen los productos comerciales en un relevamiento que se ha hecho de varias marcas. Así que, bueno, en general, toda la microbiota del suelo después se puede aislar, no toda, ¿no? Pero gran parte de la microbiota se puede aislar. Lo que sí es cierto es que todos los productos comerciales vienen del suelo. Entonces, el suelo es la gran reserva de bioinsumos, una gran reserva biotecnológica por excelencia, cualquier tipo de suelos. Los suelos que están en condiciones más limitantes y más pobres para el crecimiento seguramente tienen ahí algún microorganismo que es interesante para estudiar. Los suelos más ricos también los tienen. Entonces, la preservación de la biología del suelo es el principal paso para poder optimizar el funcionamiento biológico y tener todos los beneficios que nos puede dar. En los sistemas, en los agroecosistemas, mejor dicho, cualquier tipo de acción que hacemos puede generar un impacto que podemos o no detectar. Y estos impactos pueden ser por acción o por omisión. Por acción es cuando hacemos algo que directamente puede repercutir en la biota, como es las labranzas en su momento o la no labranza, cualquier agroquímico, los fertilizantes, todo lo que se aplique va a impactar. Y obviamente el uso de bioinsumos también, entendiendo por bioinsumo cualquier preparado que no sea un producto químico propiamente dicho. Mientras que por omisión es cuando actuamos desconociendo qué está pasando en el suelo. Es decir, cuando alguna práctica de manejo está atentando contra la diversidad o todos los beneficios que nos pueden dar estos microorganismos, como por ejemplo un uso desmedido de fertilizantes o de algún pesticida o la no rotación de cultivos. Todo esto que en general, dentro de lo que son las buenas prácticas de manejo, ya no se hacen, o si alguien quiere tener una producción sustentable, ya no se está haciendo porque obviamente que atenta contra la sustentabilidad y el mantenimiento de los rendimientos. Y esto está de la mano con el mantenimiento de los beneficios y de los servicios agroecosistémicos que nos da la biología del suelo. Entonces, ¿qué tenemos que saber nosotros? Cómo estas prácticas de manejo impactan en la planta a través de su asociación con el microbioma. Esto es justamente cómo estos actos de agregar algo o de generar alguna práctica de manejo impacta directamente sobre la biología del suelo e indirectamente sobre la planta. Esto está directamente relacionado con un punto de vista que es estudiar, irse al ambiente raíz, y dentro de lo que es la raíz, que es donde existen un sinnúmero de procesos biológicos y es el órgano de la planta que le permite toda la nutrición en general,
todos los procesos biológicos de gran impacto para el mantenimiento de los cultivos en cuanto a la salud y el rendimiento ocurren en este plano que es el rizosférico. Aquí se ve como una maximización de una amplificación de lo que sucede a nivel de la raíz, donde vemos la rizósfera, que es el suelo que está en íntimo contacto con la raíz y es el que, donde ocurren todos los cambios. Si nosotros le aplicamos cualquier bioinsumo, está repercutiendo ahí, y más específicamente con el rizoplano, que es toda esa corteza o esa piel de la raíz que está en íntimo contacto con el suelo y con todos los microorganismos que están ahí esperando que venga la planta, ya que para nutrirla o para enfermarla o para lo que sea, según el manejo que estemos haciendo. Es interesante ver toda la gran complejidad de microorganismos que pueden estar, pero hay un grupo de organismos que pueden impactar en la planta a través de la exploración del suelo, como son las micorrizas. Dentro de toda la miríada, los millones de especies o miles de especies que estén ahí, hay un grupo que incrementa muchísimo el volumen de exploración de la planta, que son estos hongos. Aquí se ve cómo una hifa tiene, que es la estructura de propagación, de crecimiento y de ocupación del suelo que tienen los hongos formadores de micorrizas, forman una estructura dentro de la raíz y por fuera son estas hifas que van corriendo, van moviéndose en el suelo y van llegando a microporos para obtener agua, van llegando a parches de fertilidad del suelo, brindando nutrientes a la planta, que la planta, a través de un intercambio con carbono fotoasimilados, obtiene esos nutrientes y los beneficios que le da esta simbiosis. Dentro de lo que es este microbioma, acá hay algunas fotos que se repiten con las de recién que mostró Marcelo, el caso de los bacillus, cómo crecen, pueden estar creciendo en todo lo que es el rizoplano de la raíz, es decir, la superficie que está entre el suelo y la raíz, ¿no? Todo ese ambiente de múltiples procesos biológicos y de intercambio y de comunicación entre la planta y el suelo. Hay algunas bacterias que crecen en la superficie, hay otras que crecen un poquito más externo, y las micorrizas que están ahí también entre lo que es el límite entre lo que está dentro de la raíz y lo que está fuera. Todo este gran grupo de microorganismos que viven naturalmente en el suelo tienen algunas características que son de sumo interés agrícola y en general se los puede identificar en tres grandes grupos, que pueden ser los que son benéficos y los que no lo son. Dentro de los que no lo son podemos tener los que son, acá hay una caracterización que es entre el bueno, el malo y el feo. Entonces los buenos son todos los que nos dan beneficios, los malos pueden ser patógenos de la planta o también generar contaminación en los alimentos, que esos son los peores, como las micotoxinas. Dentro de los benéficos, ya Marcelo habló mucho de los beneficios que pueden tener, como pueden ser inducir cambios en el metabolismo de la planta, la tolerancia al estrés biótico y abiótico, incrementos del crecimiento, como son los PGPR en particular, favorecer la nutrición de la planta, proteger contra patógenos, incrementar la respuesta inmune de la planta. Gran parte de estos beneficios los vimos en Bacillus. Y también, gran parte de estos también están en los hongos formadores de micorrizas, prácticamente todos. No fijan nitrógeno, pero impacta directamente en un sinnúmero de beneficios como son todos estos. Entonces, sin duda alguna, forman parte del microbioma favorable o bueno que está en el suelo. Entonces, sin duda alguna, sería muy bueno incrementar la relación de estos organismos con las plantas, con los cultivos en general. Y bueno, hay varios estudios sobre micorrizas, y cuando hace ya más de 10 años vinieron a la oficina de INTA a preguntarme si tenían que aplicar o no estos productos, mi primera pregunta fue, bueno, ¿qué hay en el suelo? ¿Qué hay? ¿Qué son las micorrizas? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos? Y
Entonces, esto abrió la puerta a un estudio y un relevamiento general de suelos y de raíces para ver qué había, en primer lugar, como para saber si tenemos que aplicar algo. Estos hongos viven normalmente en el suelo, se llama micorriza porque, bueno, mico significa hongo, riza significa raíz. Estrictamente hablando, es un hongo raíz. Prácticamente todas las plantas de interés agrícola forman este tipo de simbiosis. Y la característica que tienen las micorrizas, estos hongos, es que necesitan raíces vivas para poder sobrevivir y para poder permanecer en el lote. Hay alrededor de unas 400 especies y bueno, todos los beneficios que ya les estuve mencionando. Esa característica que subrayé sobre la necesidad de plantas vivas, de raíces vivas para vivir, se basa en que necesitan carbono inmediatamente disponible. No pueden descomponer carbono del suelo como otros grupos de hongos. Entonces, si no hay una raíz viva, no pueden sobrevivir. Y esto también es una gran limitante para el desarrollo de bioinsumos en base a estos hongos. Entonces, siempre que se habla de micorriza, recuerden que estrictamente es hongo raíz, si no hablamos de hongos formadores de micorrizas. Dentro de los beneficios, como estuvimos viendo, y ya para ponerle números, está medido que pueden aportar hasta un 90% del fósforo que toma la planta, hasta un 20% del nitrógeno que toma, por distintos procesos pueden tomarlos desde formas que están inmovilizadas o en estructuras orgánicas del suelo. A la planta le cuesta hasta un 20% de los fotoasimilados, por eso se forma esta simbiosis en procesos tempranos del crecimiento de la planta, porque cuando se necesita enviar todos los fotoasimilados a llenar granos, la planta no ve limitado el mantenimiento de la simbiosis porque envía todo para grano. Y bueno, y el aumento de tolerancia a sequía y también a enfermedades se ha medido en estos hongos. Una de las ventajas que se han cuantificado en cuanto a la tolerancia a sequía es que esa hifa que sale del hongo tiene una estructura que es más resistente a la desecación que la raíz misma. Es de quitina, la raíz es de celulosa, entonces puede sobrevivir más. Entonces, después de un periodo de sequía, si se restablece la condición hídrica sin que la planta se haya muerto, obviamente, la planta tiene más chances de recuperarse si tiene estos hongos, porque es como que ponen en funcionamiento nuevamente la maquinaria de hidratación de la planta. Esto está muy cuantificado en sistemas de laboratorio, en distintos experimentos. Entonces, sin duda alguna, son muy promisorios para la agricultura. Cuando hicimos este relevamiento en unos 126 lotes de producción en soja, vimos todas las especies que hay en el suelo y en la raíz. Lo que vemos es que estas son familias, como que son grandes grupos, existe una gran predominancia de estos celestes, que son una familia que se llama Aglomeraceae, pero también hay otros tanto en la raíz como en el suelo. Es interesante destacar que mientras los suelos ofrecen ofrecen muchos microorganismos, la planta selecciona principalmente en los sitios, en este caso es el porcentaje de la proporción de distintas familias en sistemas de historial de uso agrícola, agrícola-ganadero o zonas de reciente deforestación de la Sierra de Córdoba, que estaban sembrados con soja. Esto era sin aplicar ningún producto, es lo que estaba normalmente en el suelo, había muchas especies, un gran predominio de una sola, principalmente en las zonas agrícolas que tienen un mayor historial de uso de fertilización y de agroquímicos y bueno, todo un montón de características que las hacen muy propicias para seleccionar ciertos grupos de micorrizas. En el caso del maíz, y esto también sucede en la soja, acá lo que les muestro es el porcentaje, ¿sí? No, te quería avisar, ¿Sí? quedan 4 o 5 minutos por las dudas, te quería avisar Ok, de la reunión. Gracias. ok. Entonces voy adelantando rápido y bueno, acá lo que se ve es cómo van cambiando a lo largo del ciclo de vida de la planta, pero estamos hablando de un 65% a un 85%, es decir, que de 10 centímetros, 8,5 tienen micorriza o 6,5, es decir, que es muy presente.
Entonces, para poder optimizar el funcionamiento, el uso y el aprovechamiento de estos hongos, se pueden desarrollar productos biológicos, pero que tienen mucho que ver la práctica agrícola que se haga. En cuanto a los productos biológicos, hay ciertas limitaciones en cuanto a la viabilidad que tienen, y cuando se compararon productos, unos 23 productos, todos estos comerciales, se ve que tienen una cantidad muy baja de inóculo, se ve que no forman micorrizas, en este caso, y que pueden tener contaminación con otros hongos que no son el target del producto, obviamente. Esto es un problema. Y que no solo eso, sino que el producto comercial también puede generar un impacto negativo en el crecimiento de la planta. Entonces, el mensaje sería promover el cultivo natural, digamos, fomentar prácticas de manejo buenas, o si no, tener cuidado del producto que se compra.